Vamos a continuar con nuestro programa. Recordar que hoy estamos en nuestro segundo día de Expo Salud 2024 y el objetivo de esta jornada es conversar sobre medicina personalizada y nuevas tecnologías. Y el panel que corresponde abrir ahora está relacionado con salud mental, políticas públicas e investigación. Me acompaña un selecto grupo de profesionales y para dar introducción al módulo vamos a abrir la jornada, ¿cierto? Hablando acerca de que la salud mental, no cabe duda, que se ha convertido en una prioridad, sobre todo para el gobierno del presidente Boric. Y en su abordaje necesariamente requiere de un enfoque integral. Y debe combinarse tanto políticas públicas, así como también todo lo que está relacionado con investigación científica y diversas estrategias que verdaderamente deben responder a las necesidades que tiene la población. Y para ello, entonces, es necesario poner el tema sobre la mesa. Y hoy, entonces, vamos a conversar con Loreto Fernández, psicóloga clínica, candidata a doctora en salud pública de la Universidad de Toronto. Es especialista en oncología y además es investigadora de la Fundación Arturo López Pérez. Loreto, bienvenida. Además, nos acompaña la doctora María José Arroyo. Ella es psiquiatra infantil y de la adolescencia y además trabaja como médico clínico en el Brain Treatment Center de Chile. Bienvenida, doctora María José Arroyo. También nos acompaña la doctora Vania Martínez. Ella también es psiquiatra infantil y de la adolescencia, es doctora en psicoterapia y además es académica en la Universidad de Chile y directora en el Núcleo Milenio IMEI. Y finalmente, para cerrar nuestro excelente panel de profesionales el día de hoy, nos acompaña el doctor Jaime Zapac. Él es médico, es especialista en salud pública y medicina familiar de adultos. Es académico en la Escuela de Medicina y académico también y directivo en la Escuela de Salud Pública de la Universidad Católica. Además, es profesor asociado de diversas universidades internacionales. Así que todos ustedes, bienvenidos y la invitación a conversar de manera abierta, sin prejuicios acerca de salud mental. Un tema, como ya decíamos, está muy priorizado en las políticas del gobierno. Así que para abrir la conversación, quisiera invitarlos a hablar un poco sobre el impacto que tiene la investigación científica en salud mental y cómo ésta puede influir en la obtención de políticas públicas que sean más efectivas y que estén basadas en evidencia científica, obviamente, que se rescate de la academia. Así es que quisiera partir con Loreto, si es que desde su punto de vista de investigación nos podría contestar a esta pregunta. Bueno, obviamente partir agradeciendo la invitación, me parece tremendamente valioso y en el fondo también habla de, como decías tú, Alex, de cómo han ido cambiando las prioridades, que efectivamente en un encuentro como este tengamos un espacio para hablar de salud mental y para hablar también un poco de cuáles son las conexiones o los puentes entre las políticas públicas y la creación de evidencia. En mi caso, yo me dedico a investigación específicamente en oncología, en pacientes adultos con cáncer. Y la verdad es que yo creo que hemos tenido pasos bastante interesantes. En general, yo diría que en el país se están haciendo proyectos que son muy valiosos, tanto en población pediátrica como en población adulta, entendiendo la salud mental también como un paraguas bastante amplio. Yo creo que eso también ha sido como uno de los grandes cambios
en los últimos años, en el fondo, como comenzar a entender la salud mental también como algo más amplio y que está presente en bastantes más ámbitos que simplemente en la consulta con un psicólogo. Y desde ese punto de vista, que ahora justo lo estábamos conversando mientras íbamos acá a subirnos para prepararnos para el panel, vemos que, claro, que si bien nosotros tenemos mucho que entregar desde el punto de vista de la creación de evidencia y de cómo conocer a nuestra población más específicamente desde sus necesidades y desde cómo ayudar a aliviar en el fondo esas necesidades, sí quizás hay ciertas brechas en cómo nosotros desde la academia o desde la investigación podemos en el fondo hacer la implementación o podemos en el fondo como poder llevar a terreno la evidencia que nosotros vamos creando. Y yo creo que ese quizá es un poquito como el paso siguiente. Yo creo que por ahí es un poco como hacia dónde debiésemos enfocarnos. Doctora Arroyo. Sí, con Loreto hablábamos de esto, de lo importante, bueno, muchas gracias por la invitación, de lo importante que tiene la articulación entre la clínica y la investigación. Creo que en el fondo la investigación y tener evidencia concreta nos ayuda a poder tener un mapa de hacia dónde trabajar como política pública y tender una meta y ver cuáles son las alternativas que serían aceptables para poder llegar a esa meta. Creo que en el fondo tener la capacidad de priorizar recursos y de sensibilizar políticamente es también parte de lo que lleva el contacto de investigación y política pública. Creo que eso es súper importante. En el caso de nosotros que trabajamos, que por lo que yo estoy aquí, más allá de por mi historia de trabajo público en otros momentos de la vida, tiene que ver con poder tomar esta información y poder ser capaz de entregarla, articularla, informar, hacer una especie como de comunicador desde la investigación hacia las políticas públicas para lograr que en el fondo los pacientes tengan el tratamiento más adecuado al tiempo en que estamos viviendo. Eso. Bien. Doctora Martínez, y también desde su experiencia, porque también ha estado ligada a centros de investigación, también tiene ahí una parte importante acerca de investigación científica en torno a políticas de salud mental. Sí, bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos y todas quienes están aquí. Yo dirijo un centro de investigación, es el Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes. Y nuestro objetivo desde hace 6 años siempre fue como apuntar a encontrar intervenciones que sean pertinentes culturalmente a nuestra población, con evidencia científica y que se puedan implementar en la realidad, ¿ya? Y no ha sido un camino fácil, de hecho, porque uno de nuestros principales focos ha sido trabajar en tecnología, en el uso de tecnología, para salud mental de jóvenes y también con la participación de jóvenes. Por ejemplo, tenemos una aplicación de celulares que se llama Cuida tu Ánimo, pero ya nos damos cuenta que la tecnología a 2 años, 3 años, se va quedando atrás nuestro producto y la tecnología avanza muy rápido. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo postulé un proyecto Fondesit para una nueva aplicación, esta vez se llama Vamos Juntos, que es para estudiantes universitarios con síntomas de depresión y ansiedad. Me dijeron, el equipo de programación me dijo, incluye inteligencia artificial. Y dije, no, es que no me lo van a aceptar, el comité de ética me va a decir que no. Y ahora, hoy en día, cuando postulo el nuevo proyecto, está claro que tengo que incluir inteligencia artificial. Entonces, ahí yo creo que está el desafío, cómo desde la investigación podemos ir aportando a las políticas públicas, pero además en los tiempos que se requieren, ¿ya? Y ahí creo que hay que ir pensando también cómo podemos hacer estas alianzas público-privadas y también que sean pertinentes a nuestra cultura. Muy bien, excelente. Doctor Zapag. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, se han dicho varias cosas muy importantes.
Yo diría que lo primero es recalcar el desafío que representa la salud mental en el ámbito de las políticas públicas, dado el impacto que tiene a su vez en la salud pública. Por lo tanto, necesitamos que las políticas públicas que se desarrollen para enfrentar este desafío estén basadas en la evidencia, sean culturalmente apropiadas también, como decía Vania, y de alguna manera estén muy actualizadas respecto a lo que está ocurriendo. La investigación nos sirve mucho, nos sirve para entender los fenómenos que estamos viendo, por ejemplo, las prevalencias de los problemas de salud mental, de depresión, de los cuadros de ansiedad y otros, los problemas de consumo de sustancias, poder caracterizar, saber dónde hay más problemas en particular de las distintas condiciones, pero también la investigación nos ayuda, por ejemplo, a identificar cómo responder de mejor forma desde los servicios de salud, pero también desde la prevención y promoción. Y en ese campo uno va incorporando también el uso de las tecnologías. Entonces, es muy importante en ese sentido. En el área en que yo trabajo más fuertemente es el de evaluación, de implementación de servicios y programas en este campo de la salud mental. Y diría yo que en los últimos 10, 15 años, cada vez las ciencias de implementación van tomando más fuerza. Ya no es solamente mirar el impacto que tiene el servicio en términos de reducción o no de la morbimortalidad, por ejemplo, mejora la calidad de vida, sino también cómo va ocurriendo esa implementación de iniciativas que están basadas en la evidencia, pero que muchas veces en los distintos contextos no siempre funcionan de la mejor forma. Entonces tenemos que aprender de ese proceso de implementación. Y otro ámbito que es muy importante en salud mental, más allá de los servicios, más allá de tener a los equipos entrenados, necesitamos también que exista en nuestra sociedad una fuerza de inclusión social mucho más arraigada, que de alguna manera podamos romper los estigmas. Y hay un área de investigación que me ha tocado participar junto con otros profesionales y también cercanos a las personas usuarias, que tiene que ver con qué está pasando con el estigma respecto a personas que enfrentan problemas de salud mental o consumo de sustancias y cómo poder desarrollar intervenciones que sean apropiadas. Eso que parece como abstracto es finalmente lo que suele ser una barrera entre nosotros mismos para poder incorporar de mejor forma los procesos de recuperación que son tan necesarios. Por lo tanto, yo diría, y así lo ha dicho también la OMS tiene un plan de salud mental al 2030. La OPS también, pueden ver que el año 2023 desarrolló una nueva estrategia que está muy vinculada con estos objetivos de desarrollo al 2030, con el Plan de Salud Mental Global de la OMS, y ahí hay un área en todos estos documentos más estratégicos que tiene que ver con el tema de la información y la evaluación. Por lo tanto, ahí la investigación como que entra de cajón, para hacer un trabajo colaborativo justamente con quienes finalmente toman las decisiones, como se decía, que puedan priorizar mejor a partir de la evidencia que sea localmente pertinente. Qué duda cabe entonces la importancia que tiene la ciencia como pilar fundamental, ¿cierto?, en la construcción en el diseño y construcción de las políticas públicas. Y aprovechando que estamos ahí con el doctor Zapag, ¿tiene algunos ejemplos de experiencias internacionales exitosas que hayan salido en torno a aplicaciones de salud mental? Bueno, hay muchas en general en distintos ámbitos. Yo diría que hay un movimiento en América Latina, desde la Declaración de Caracas, por ahí del año 1990, imagínense, hasta ahora hay todo un proceso de experiencias de desinstitucionalización de personas que tienen algún problema de salud mental, por ejemplo, y que requieren reincorporarse a la sociedad con una perspectiva mucho más comunitaria. De eso hay muchas experiencias en Europa, en Norteamérica, pero también en nuestra propia América Latina, de las que uno puede aprender mucho. A mí, más cercanamente, me tocó vivir por un buen tiempo en Canadá y también trabajar en el Centro de Adicciones y Salud Mental de Ontario, en la Oficina de Salud Global. Me tocaba conocer experiencias en distintos países, principalmente América Latina y el Caribe, y uno podía ir viendo cómo a veces buenas prácticas locales van permitiendo avanzar. Y se desarrolló en ese contexto justamente una iniciativa para reducir
el estigma de los centros de atención primaria, donde siempre estamos pidiendo a los equipos que trabajen más en salud, que no hay salud sin salud mental, pero que quienes trabajan en el sector salud tienen muchas veces los mismos estigmas que están en nuestra sociedad. Y ahí se desarrolló una intervención muy bonita que después se adaptó en Perú, se está trabajando ahora en Chile también, a partir de la evidencia local. Y así como esa, hay muchas experiencias en el ámbito de la tecnología también, en el área de evaluación, que ilustran, pero siempre importante, la investigación tiene que ser localmente pertinente y por eso se necesita que surja investigación también en la propia comunidad donde uno está trabajando y no solamente tomar y replicar iniciativas externas como si fuese el contexto prácticamente sin importancia. Doctora Martínez. Sí, bueno, ahí en nuestro centro de investigación hemos ido por dos carriles diferentes. Hay algunos investigadores que efectivamente han encontrado intervenciones que han sido exitosas fuera de Chile y las han adaptado a nuestra cultura. Ya un ejemplo de eso es, por ejemplo, el programa Kiva para prevenir el bullying. Y es un programa de Finlandia que entonces el equipo de nuestro investigador, el doctor Jorge Gaete de la Universidad de los Andes, lo adaptó y lo probó en nuestra población. Ya también hay nuestro investigador Daniel Núñez, que es de la Universidad de Talca, está adaptando un programa australiano para la realidad de Chile para la prevención del riesgo suicida en adolescentes. Y en mi parte, el equipo que yo he dirigido, más bien hemos tomado los principios que existen en estos programas y hemos creado un nuevo producto. ¿Ya? ¿Por qué tomamos esa opción? Porque, por ejemplo, cuando recién partí estudiando el doctorado, y ahí fue que tuvimos esa decisión en el equipo liderado por el doctor Ricardo Araya, que es psiquiatra y además Premio Nacional de Ciencias y Tecnologías Aplicadas de Chile. Revisamos que los programas que existían para prevenir la depresión en estudiantes de colegio eran programas con demasiada lectura y demasiado estructurados, ¿ya? Entonces pensamos, esto va a ser aburrido para nuestros adolescentes. Además están probados en un contexto en donde probablemente en las salas de clases no hay 40 estudiantes, ¿ya? Y así que decidimos hacer esa otra apuesta. Ahora, para cuando íbamos a crear la aplicación Vamos Juntos para universitarios, se dio la posibilidad de participar de un proyecto internacional que se llama Silver Cloud y me dijeron, de hecho el mismo Ricardo Araya me dijo, te conseguí una oferta, ¿ya? Pero la oferta eran $50.000, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo pruebo que esto es efectivo? Después las universidades van a poder costear eso. Entonces, por eso que hemos ido en esos dos carriles. Algunos de nuestros equipos han considerado pertinente adaptar ciertos productos que no se pueden aplicar tal cual. Y no es solo, por ejemplo, si viene el ejemplo de béisbol, trasladarlo a fútbol, o si se llama John, ponerle Carlos, sino que son otras temáticas también que hay que incluir para que sean apropiadas para la cultura. Y algo que sí también tenemos que considerar, que nuestro país no es Santiago, entonces muy diferente también que esta intervención pueda llegar pertinentemente también a regiones en que hay zonas rurales, también a poblaciones que pertenecen a ciertos grupos racializados, población LGBT, personas migrantes que viven en nuestro país, que también requieren una adaptación para estas intervenciones. Muchas gracias. Doctora Arroyo, usted también tiene varias experiencias que nos podría comentar. No, pero, no, tengo la experiencia aquí en Chile solamente, pero respecto a lo que uno conoce de experiencias en otros lados, a mí me parece muy interesante como y aquí los chicos me pueden apoyar en relación a cómo se pudo retomar la importancia y mejorar la salud mental en Australia en un programa que fue de largo aliento, siempre pensando en políticas públicas a largo plazo, donde primero el financiamiento creció mucho.
Acá tenemos creo que como 1.5 a 2% del presupuesto en salud mental. Ellos lograron subir esto hasta un 5%, lograron empoderar primero la salud mental en hospitales y haciendo algo que me pareció muy interesante, que era como una plataforma de coordinación. La plataforma de coordinación entre los distintos tipos de terapia. Nuevamente pensando en el tema de coordinar y de que en el fondo las acciones que se toman no sean duplicadas. Muchas veces por la falta de información entre salud y ministerios sociales o salud y el tema de, por ejemplo, los niños que están bajo protección del Estado. Pasaba mucho eso, que muchas acciones lamentablemente se tendrían a aplicar, e incluso educación, con todo lo que conlleva, y ahí yo me imagino que al tiro se empieza a pensar en el tema de la ley de privacidad de datos y otros temas que están muy cercanos a eso. Pero me pareció que era muy importante esa plataforma que tendía a fortalecer las instituciones. Y eso a largo plazo, más o menos como 20 años, se logró mejorar mucho las tasas a niveles como más globales. Eso me parece interesante. También me parece interesante una experiencia que están haciendo en Austria en relación a los niños refugiados, tomar poblaciones que son más vulnerables y tener también una coordinación más cercana, que ahora yo creo que la Defensoría de la Niñez está haciendo todo ese trabajo. Hay un trabajo súper coordinado actualmente entre los ministerios, la subsecretaría, potenciar eso, potenciar la articulación y la comunicación entre las distintas partes. Más allá de poder hablarles de experiencias como los chicos que están trabajando en eso. Bien, muchas gracias. Finalmente, Loreto, ¿tienes algunos ejemplos que pudieras compartir con nosotros sobre casos de éxito internacionales que pudiéramos tener bajo la lupa? Mira, yo creo que ejemplos internacionales uno siempre va a encontrar muchos, porque efectivamente hoy en día en el campo de la salud mental, como en todos los campos de la medicina y de la salud, efectivamente se está produciendo muchísima investigación. Sin embargo, me quedo con lo que comentaban Jaime, Vania y Diana, de que la clave es que todo lo que nosotros pretendamos hacer desde el punto de vista de crear evidencia local basada en experiencias internacionales siempre tiene que estar en el fondo adaptada a nuestro contexto local. O sea, yo creo que muchas veces hay programas que se ven extremadamente atractivos en el artículo científico, en el fondo, o la idea de que si este programa resultó, por ejemplo, en Canadá, entonces acá también nosotros lo podemos hacer. Y la verdad es que no siempre es así, porque nosotros efectivamente tenemos un sistema de salud que funciona distinto, tenemos una idiosincrasia que funciona distinto. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que ese paso de poder adaptar es sin duda una etapa que nosotros no nos podemos saltar, porque también desde ahí aparece el mismo valor específico que nosotros mismos podemos aportar a esas intervenciones. Y solo por darles un ejemplo de lo que nosotros hemos estado haciendo con mi equipo en la Fundación Arturo López Pérez, y quizás también como una anécdota en el fondo de esto mismo, de cómo uno no puede llegar y adaptar programas o intervenciones que se están haciendo afuera sin darles primero una vuelta de un testeo importante. Nosotros en este momento estamos implementando un modelo de psicoterapia que es específico para pacientes con cáncer avanzado. En el fondo, pacientes que están ya en una etapa de su enfermedad que es incurable, pero que todavía no están en etapa terminal o de final de vida. Hoy en día, con las nuevas inmunoterapias en oncología, los nuevos tratamientos de última generación, una persona puede vivir con un cáncer avanzado mucho tiempo, que eso es algo que hasta hace algunos años no era posible.
Y eso también, obviamente, hace que surjan necesidades psicosociales que son nuevas, que efectivamente hace 10 años o hace 5 años acá en Chile no estaban descritas porque la verdad es que tampoco eran un problema visible. Y entonces nosotros lo que empezamos a hacer fue que empezamos a adaptar este modelo de psicoterapia que se creó en Canadá, que es donde yo también me he formado, y nos encontramos con algo bien interesante, porque por ejemplo, en este programa de psicoterapia, dentro de los criterios de inclusión, ¿no? En que en todos los estudios siempre tienen que haber criterios de inclusión y criterios de exclusión. Y nos encontramos con que los criterios de inclusión era que los pacientes tenían que tener en el fondo como claridad sobre su pronóstico de sobrevida en el fondo, y que ese pronóstico tenía que ser mayor a 6 meses. Y claro, eso en el papel hace mucho sentido, pero nosotros nos encontramos que cuando quisimos empezar a reclutar participantes, era muy difícil encontrar pacientes que estuvieran, por ejemplo, en conocimiento de su pronóstico, algo así de simple, o que efectivamente en el fondo tuvieran conocimiento de su pronóstico, pero que este pronóstico en el fondo no fuera mayor a 6 meses. ¿Y qué significa eso? Eso significa que nosotros en nuestro contexto local todavía, porque yo creo que también se ha ido avanzando bastante, pero en general todavía nuestros oncólogos, nuestros médicos, hablan muy poco con los pacientes acerca de estos temas, acerca de planificación anticipada, acerca de, en el fondo, qué sucede cuando efectivamente el final de vida no es algo inminente, pero es algo que va a suceder. Y si esa discusión no se ha dado, entonces nosotros tampoco podemos hacer una intervención de psicoterapia de poder, en el fondo, discutir qué le pasa al paciente con esta información. Entonces, claro, ese es el tipo de cosas que, por ejemplo, como yo les digo, que es como una anécdota en el fondo, pero ese es el tipo de cosas con el que uno se encuentra cuando uno empieza a adaptar programas internacionales o programas que han sido muy exitosos en otros contextos y que, sin embargo, en nuestra población requieren una adaptación y requieren una implementación que sea lo suficientemente rigurosa, pero a la vez flexible para poder incorporar aquellos elementos que nuestros pacientes necesitan. Sí, muy, muy interesante. Oye, mientras preparaba ayer la mesa, estaba revisando algunas encuestas que fueron realizadas en los últimos años. Y en el 2022 hay una encuesta de Ipsos que dentro de las preguntas hay unos resultados que están entre un 65 y un 70% de la población que declara tener algún problema de salud mental. Sin embargo, a la hora de preguntarles cómo ven ellos la atención de salud que reciben, tanto en la atención primaria como secundaria, solamente alrededor de un 40% declara que es un programa de salud que es prioritario dentro de su sistema de salud. O sea, el 67, casi el 70% declara tener un problema de salud mental. Sin embargo, a la hora de requerir de una atención, ellos ven que solamente un 40% de los programas que existen están relacionados con la salud mental. Ahora, si eso lo llevamos a la población más vulnerable, ¿cierto? Establece una brecha enorme sobre el acceso a la salud mental. Entonces, con esa introducción, quisiera preguntarle a la doctora Martínez, ¿cómo podría mejorarse el acceso a estos servicios de salud mental, sobre todo en estas poblaciones vulnerables? ¿Y qué rol debiéramos pedirle a las políticas públicas, ¿cierto?, para poder garantizar la cobertura? Claro, en primer lugar quisiera comentar acerca de esas encuestas, ¿ya? Porque cuando hablamos de evidencia es muy importante ver la metodología que usamos, cómo hacemos las preguntas y cómo hacemos los análisis, ¿ya? 60 y ¿cuánto por ciento de personas con problemas? 65 o un 70%. Ya, 65% con personas de problemas de salud mental claramente no es algo representativo de nuestra población, ¿ya? Es probable que haya personas que identifiquen como problemas de salud mental que requerirían atención en salud, temas que son propios de lo esperable para la vida, ¿ya? Y, por ejemplo, un duelo
Un duelo normal no requiere la atención de un psicólogo ni un psiquiatra, requiere del acompañamiento de su entorno, de su familia. Y entonces, primero, que creo que hay que mirar con cautela cuando salen estos datos que son como impresionantes y que no son así. Me gustaría aclarar también, por ejemplo, algo que se replica mucho. Chile tenemos las tasas más altas de suicidio. Hoy día estamos en el Día de Prevención del Suicidio. Eso no es así. Nosotros en Chile no tenemos ni del país, ni de los países de la OCDE, ni de la región, ni del mundo, tasas más altas. Nosotros tenemos tasas intermedias. Entonces eso es con la dimensión del problema. Ahora, hay una población que es importante. Probablemente a lo largo de la vida sí vamos a encontrar que muchas personas requirieron en algún momento atención en salud, pero en forma puntual hoy día esto debiera estar más o menos en unos a 5 personas hasta unos a 4, ¿ya? No unos a 2. ¿Ya? Una de las formas de mejorar los accesos y la disponibilidad son las tecnologías digitales, principalmente para prevenir y para acompañar cuadros que sean leves y moderados. Los cuadros graves requieren una atención que es de equipo multidisciplinaria, probablemente requiere, por ejemplo, en el caso de una depresión grave, tratamiento combinado de fármacos con psicoterapia y probablemente también acciones de desarrollo social también, acompañamiento para esas familias o personas que están viviendo esa situación. La principal brecha que encontramos nosotros, la barrera para acceder a atención a salud en población universitaria fue, pensé que me las podía arreglar por mí mismo o mí misma. O sea, a las personas también les cuesta reconocer en qué momento es para pedir ayuda profesional. Lo que podemos avanzar entonces en alfabetizar emocionalmente a la población. Y por supuesto que necesitamos más recursos. ¿Ya? Nuestro país está invirtiendo alrededor de un 2,5, un 2,6% de todo el presupuesto de salud en salud mental, y lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud es llegar a un 5 o un 6%. Es algo que necesitamos también avanzar, no solo en tratamiento, ni solo en tratamiento de tercera especialidad, digamos, de que tenga que estar hospitalizado, sino en tratamientos iniciales y ojalá también precozmente. Pero no solo salud es que tiene que dar respuesta, aquí es muy importante todos los sectores, por ejemplo el sector educación también tiene un rol. Evidentemente artes y culturas, deporte, transporte, todos tienen un rol en poder mejorar el bienestar de la población. Bien, muchas gracias. Doctor Zapac. Sí. Bueno, y complementando lo que planteaba Vania, creo que es un gran tema, la brecha de acceso a servicios de salud mental, no solamente en Chile, sino que en general en América Latina y el mundo. De hecho, de la OMS existe un plan que se llama MHGAP, que es justamente como la brecha de salud mental y busca generar las condiciones para que exista esa atención de salud mental mucho más cerca. Entonces, yo creo que como una primera reflexión, recordar el concepto de la salud como un derecho y la salud mental como parte de ese derecho a la salud. No es un regalo que te estén dando una atención por salud mental, es un derecho, y eso implica también avanzar mucho más fuerte en la universalización de los servicios de salud en general y en particular en el campo de la salud mental. En ese camino de poder acercar los servicios de salud mental a la población que lo necesita, especialmente aquellos grupos que están en situación de mayor vulnerabilidad, es que también se ha planteado que la atención primaria, donde probablemente muchos de ustedes conocen los SFAM, los antiguos consultorios, etcétera, vayan integrando en su quehacer con más fuerza lo que significa la salud mental, no como un extra, como que hay una o dos personas del CESFAM que van a atender a las personas que tienen un problema de salud mental, sino como parte de mi quehacer como profesional de atención primaria, es entender que la salud mental es parte de esa salud y entonces también necesito formarme mejor cuando estamos en la universidad formándonos o en los institutos técnicos, las personas que trabajan en el ámbito más técnico, y luego cuando estamos ya en acción tener las competencias para poder resolver una parte importante de las necesidades de
servicios de salud mental que las personas requieren. Y por otro lado, esto implica también un abordaje mucho más sistémico en red, donde la atención primaria interactúa con los servicios secundarios, con el nivel terciario, con los hospitales, en fin. Y requiere también pensar que cuando ya se requiere atención específicamente en salud mental, es porque probablemente hay muchas cosas previas que han facilitado que eso ocurra, algo que quizás estamos fallando como sociedad, los determinantes sociales de la salud mental que están incidiendo en que tengamos las prevalencias de problemáticas de salud mental que hoy tenemos. Y no quisiera dejar de lado el concepto de también los problemas de consumo de sustancias psicoactivas, que muchas veces se ven como aparte, pero la idea es también que podamos asumirlo como un problema de salud pública que necesita atención. Siguiendo un poco lo que se mencionaba antes, todo esto necesita, generar un cambio cultural más sistémico, es decir, la salud mental es un derecho, tenemos que hacernos cargo, desde la prevención y promoción hasta la atención, necesitamos invertir en salud mental. El estigma no es solamente lo que pasa entre nosotros en el día a día, sino también muchas veces se pensaba que invertir en salud mental era como invertir en algo como etéreo, prácticamente en las nubes, que eso se iba a perder. Entonces también progresivamente esperamos que tomadores de decisión vayan sensibilizándose más respecto a este tema. Finalmente decir que, claro, en esa barrera que encontramos, en ese déficit de acceso, es tener los servicios, tener a las personas dispuestas a acceder a esos servicios. Y hay un ejemplo, me tocó hace varios años atrás participar en la apertura de un CESFAM, un centro de adicciones para población infanto-adolescente, que era como un sueño de todo ese sector, se vino preparando, etcétera, se abrió y pasaba que los primeros meses prácticamente no llegaba gente. Probablemente, porque claro, faltaba difusión, los servicios se tienen que incorporar, pero también es por lo que se comentaba antes. Las personas muchas veces no queremos acceder cuando tenemos algún problema de salud mental, decir, sí, estoy con un problema, voy a pedir ayuda, ¿qué van a decir de mí? Quizá van a creer que estoy loco, quizá creen que soy un simple adicto. Todos esos prejuicios que tenemos como sociedad, tenemos que de alguna manera también vencerlos, y eso va a facilitar que cuando los servicios están disponibles y las personas tienen un problema, también se genere ese match, podemos decir, entre la necesidad y el servicio. Así que hay mucho por avanzar en universalización, y ahí la investigación y el rol nuestro, yo creo que una investigación que ayude a transformar a una mejor toma de decisiones es fundamental. Hay que buscar el match virtuoso ahí entre todas las políticas. Doctora Arroyo. Sí, estaba pensando cómo poder integrar lo que están diciendo de forma, me parece, tan asertiva, y pienso que como que el acceso a la salud fuera, por un lado, que estuviera, que ya, todo lo que tiene que ver con el recurso, con la infraestructura, con el poder llegar a, ¿no es cierto? En ese sentido, sabemos que la atención primaria es fundamental, y la atención primaria es fundamental en relación a una capacitación, y también, o sea, que las personas que trabajan en atención primaria, yo creo que eso ha sido, hace 10 años, ha mejorado mucho. Indudablemente se ha invertido mucho en ese, y se ha trabajado mucho en que sea así, pero tiene el problema de la rotación. La sobrecarga de los funcionarios en salud es muy grande, porque yo pienso, pero esto lo digo no por la experiencia, no por el trabajo en la investigación, sino que por el trabajo clínico, en que muchas veces se ven enfrentados a tener que, en el fondo, hacerse cargo, tomar bajo sus hombros todo el tema social que involucra la salud mental, y que muchas veces no se puede dar una respuesta desde salud, sino que, como en el fondo decían los chicos, la integración con deporte, cultura y con el concepto de bienestar. Y ahí pienso que es la otra patita de este acceso a salud, que tiene que ver con el concepto de bienestar, un concepto social que, pues, como valga redundancia, es cultural, distinto. O sea, tenemos que ponernos en la posición Chile. ¿Qué es para un chileno estar bien? Y desde ahí poder pensar que ese chileno está bien y voy a recurrir a pedir ayuda, porque si en el fondo creo que estoy bien y puedo estar hasta el cogote de problemas, de angustias, pero todos lo están viviendo, es así, entonces creo que es interesante hacer como la reflexión sobre cuáles son los conceptos actuales de bienestar,
y cómo ese concepto, hablar de ese concepto, alfabetizar, como decía Vania, en relación a salud mental, va a llevar a un grupo que va a querer consultar. Y cuando consulta se tiene que encontrar en primera línea con la atención primaria, y esa atención primaria a ser sostenida por todo lo que viene detrás, atención secundaria y atención terciaria en salud mental. Ese trabajo creo que es muy importante en las consultorías, que se hace ya hace un tiempo, en que los médicos que tienen más especialidad y que tienen más experiencia se juntan con los médicos de atención primaria y pueden con ellos ir decidiendo, acompañándolos en cuáles son las vías de derivación o cuáles son las sugerencias de los tratamientos, para que no caiga todo en una atención mucho más médica, sino que sea como un trabajo más integral. Y eso cruza, y ahí voy a ser majadera, con la comunicación entre las distintas instancias de construcción de un bienestar y de una salud mental más amplia. Muchas gracias. Loreto, ¿algo para que complementar? Mira, estoy súper de acuerdo con lo que han dicho acá los compañeros del panel, y yo creo que sí, que efectivamente el tema de las barreras de acceso es un temazo. O sea, podríamos pasarnos hasta el fin de semana conversando acerca de cuáles son las barreras de acceso que nosotros identificamos y cómo muchas veces se agudizan efectivamente cuando uno está pensando en el acceso de grupos vulnerables. Y yo creo que allí efectivamente hay ciertos elementos que son idiosincráticos, como yo les comentaba hace un rato, tanto como de la sociedad misma, como también de cómo se comporta y cómo se gestiona nuestro sistema de salud. O sea, tomando un poco las palabras de Diana, a nosotros todavía nos toca mucho encontrarnos, por ejemplo, yo que trabajo full time con personas con cáncer, nos toca obviamente muchas personas que están, por ejemplo, pasando por procesos de mucho sufrimiento psicosocial, y sin embargo efectivamente tienen un poco esta postura de no, es que yo no creo en los psicólogos, y eso es muy idiosincrático, porque probablemente esa persona no diría, mira, es que yo no creo en los traumatólogos. O sea, sería algo súper absurdo, pero sin embargo es tremendamente común todavía también esa barrera un poco desde el punto de vista de las creencias y desde también las prácticas y creencias de estigma hacia lo que significa recibir una prestación o una atención de salud mental entendida de forma amplia. Entonces yo creo que eso efectivamente es algo que pasa por continuar con las estrategias de concientización, que creo que, como decía al inicio, creo que se ha avanzado muchísimo, pero claramente todavía falta, porque también tiene que ser focalizado según los distintos segmentos de la población. O sea, la concientización hacia los jóvenes de los problemas psicosociales de los jóvenes son muy distintos respecto de cuáles son las necesidades psicosociales y por lo tanto cómo debiésemos concientizar a grupos vulnerables de personas adultas mayores, por ejemplo. Y por otro lado, como decía, en el fondo yo lo que veo es que efectivamente el acceso, pensando en barreras, se da mucho desde nuestra idiosincrasia, pero también desde el sistema de salud. O sea, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo he trabajado en distintos centros, tanto públicos como privados, y efectivamente, por ejemplo, siempre se prioriza por un tema de infraestructura física. Se prioriza que, por ejemplo, los médicos tengan consulta médica, y a mí y a mis colegas nos ha tocado muchas veces que, por ejemplo, nos quedamos sin consulta, no tenemos dónde atender, porque obviamente las consultas nunca son suficientes
y los psicólogos nos quedamos sin consulta. O nos ponen en la consulta más chica, claro, como sin box. Nos ponen en la consulta más chica. Yo me acuerdo que el primer box que yo tuve era de 2x2, sin ventana, así, y daba como un pasillo donde la gente hacía la fila para poder pedir hora. Entonces no había nada de privacidad, se escuchaba todo hacia afuera. Pero claro, ese en el fondo era como el espacio que había y había que tratar de hacer lo más posible con esa infraestructura. Y yo creo que ahora quizás, para terminar, quizás la pandemia abrió un poco las puertas a poder masificar el uso de la telemedicina o el uso de las teleconsultas. Y yo creo que eso efectivamente es una oportunidad para poder llegar a más gente, para poder también descentralizar las atenciones. Eso también a nosotros nos ha servido bastante porque ya no estamos tan restringidos desde el punto de vista del espacio físico y también nos permite llegar a personas que quizá por temas geográficos, de distancia, de transporte o de cómo se sienten físicamente no pueden ir a sus atenciones de salud mental. Y desde ese punto de vista yo creo que efectivamente ha sido una estrategia que ha sido bien valiosa y que ojalá no se pierda y ojalá se pueda fortalecer. Creo que eso ha sido una herramienta, una consecuencia inesperada pero positiva de la pandemia. Justo te iba a interrumpir para comentar una anécdota. Qué bueno que eso fue antes, los problemas del box. Ya eso no ocurre. En los días que pasan eso ya no pasa. Ya no pasa. Oye, bien, pues estamos ya entrando en tierra derecha, pasado el periodo de tiempo súper rápido volando, porque el tema es demasiado interesante y da mucho que hablar. Así que ya como para ir cerrando, los quiero llevar a un terreno hipotético, ¿ya? Si estuvieran ustedes con disponibilidad presupuestaria, ¿ya? Si tanto el Ministerio de Salud, una universidad, por ejemplo, un centro de estudios, los contactara a ustedes y les dijera, doctora Arroyo, usted cuenta con un presupuesto ilimitado y por lo tanto debe elegir un área de la salud mental que requiera investigación para cerrar brechas. ¿Cuál elegiría? ¿Yo? Sí. No, tantas veces lo he pensado. Es mi momento. Yo tengo como dos grupos que para mí son súper importantes. Uno que es el trastorno de estrés postraumático complejo, que se llama DESNOS, que está hace poco ingresado en el CIE-11, que es un grupo que calza perfecto con los niños que han sido vulnerados de derechos y que son que generalmente, lamentablemente, viven unas nuevas vulneraciones. Ahora se ha mejorado eso mucho, pero que tiene que ver con la defensoría, con el cuidado del niño bajo el Estado. Ese grupo de síntomas creo que merece, así como los veteranos de guerra en Estados Unidos tienen políticas públicas especiales, creo que nuestros niños sí o sí deberían tener políticas en relación a estudiar qué les pasaba neurobiológicamente, teniendo esta exposición a traumas tempranos, que son traumas relacionados con vínculos y con figuras de apego. Ese grupo, sí o sí, creo que le merecemos devolver esa protección, se lo debemos. Parece medio cursi, pero se lo debemos. Ese grupo sí, al tiro. Y otro grupo que al tiro creo que está pasando algo, que está creciendo demasiado la estadística. No sé si los chicos tienen en relación al país algo más actualizado. Son los pacientes que tienen trastorno del neurodesarrollo, especialmente trastorno del espectro autista, que es una población que yo creo que se ha visto muy mermada por todo lo que fue la cuarentena, que eso muchas veces está en un diagnóstico diferencial también de niños que van a resultar no ser TEA, que van a, por suerte, tener una evolución distinta, pero creo que también es el momento de hacer investigación en eso, y investigación como
pensando en terapias que sean nuevas, que bueno, que en el fondo se salgan un poco del paradigma médico de la química, de los neurotransmisores, y buscar otra mirada para dar respuesta a algo que es demasiado misterioso todavía. Eso es todo. Bien, muchas gracias. Doctora Martínez. Bueno, el centro de investigación que yo dirijo, el Núcleo Milenio MAI, finaliza en diciembre su financiamiento, así que una pregunta que nos hemos hecho, cómo continuar. Y la idea es continuar, ojalá, con un Instituto Milenio que tiene financiamiento por 10 años. Y ahí hay dos áreas. Una, pensar en cómo podemos intervenir oportunamente, detectar problemas de salud mental y tratarlos apropiadamente. Pero también cómo la gente que está bien puede estar aún mejor, que sería el bienestar o el desarrollo positivo. Entonces, no solo pensar en la patología, sino también en el mejor bienestar. Bien, muchas gracias. Doctor Zapac. Sí. Bueno, difícil la pregunta, elegir una sola línea de investigación. En lo personal, claro, las líneas donde uno está más vinculado, uno también, o yo creo en la investigación transformadora, en la investigación que genera cambios. Entonces estoy en dos mundos, que es el estigma y la no discriminación, y cómo generar intervenciones para que cambie esto en nuestra sociedad y también en la atención de salud. Yo creo que ahí podemos hacer mucho. Y por otro, la línea de evaluación en que trabajo, finalmente yo veo que debe ser una línea que debiera transversalizarse a todo el sistema, o sea que pasa a ser parte de la cultura del desarrollo de los servicios y sistemas de salud mental, el incorporar la mirada de evaluación. Ahora hay un punto bien importante, yo no creo mucho en estos gurúes que nos dicen, bueno, tienes que elegir esto, sino que en realidad la investigación hoy día es colaborativa, es interdisciplinaria. Y en salud mental se dice, nada para nosotras o nosotros, las personas que tienen o podemos tener cualquiera de nosotros algún problema de salud mental, sin nosotros. Entonces, para también definir una agenda de investigación en salud mental, es muy importante, súper importante, acercarse a los actores comunitarios, a las personas que están enfrentando las dinámicas y también hacerlos parte de esa participación. Entonces, probablemente hay que aprovechar todos los insumos que ya hay. Hay publicaciones, de hecho, con agenda de investigación. De hecho, esta estrategia global de salud mental y también la de OPS, del área panamericana, también ya definen a partir de la evidencia cuáles son las brechas de investigación, y no es tan difícil verlo, y tiene que ver probablemente con lo que estamos conversando ahora, varios de estos temas. Pero probablemente, como la investigación también tiene este componente de pertinencia cultural y debes tener una visión participativa y comunitaria, probablemente uno puede armar un proceso sin que sea particularmente complejo y llegar en el corto plazo a definir, bueno, e invertir mucho más en esa línea. Quizá también como punto final remarcar que estamos en tiempos donde todos estos esfuerzos de desarrollo de sistemas, de servicios de manera aislada, de alguna manera han ido fragmentando también el desarrollo de la salud y de la salud mental. Hoy día se necesita una integración de esfuerzos, se necesita en ese sentido que las políticas públicas tengan un marco común. Hoy se está trabajando en una nueva ley de salud mental, que también es un tema muy fuerte, y se necesita que exista participación, que la investigación y la evidencia esté presente, y eso también va a ir ayudando a que las prioridades de la política pública se alineen también con las de investigación en salud mental y viceversa, que la línea de investigación nuestra o de quienes estamos más del lado de la investigación también se conecten con la necesidad de la política pública, y finalmente ahí se arma este círculo virtuoso que permite que las políticas públicas estén basadas en la necesidad local, en la cultura y también en la evidencia. Bien, muchísimas gracias. ¿Loreto? Mira, qué bueno que me tocó al final, porque pensé todo este rato a ver qué iba a decir. También, qué difícil es pensar en una o dos áreas donde uno, si tuviese todos los recursos, pudiese en el fondo como enfocarse en realizar investigación y poder documentar necesidades y cómo ayudar en el alivio de esas necesidades. Pero mira, se me ocurren dos cosas. Yo creo que
en Chile, y que es algo que también pasa en otras partes, en el tema en el que yo trabajo, hay tipos de cáncer que lamentablemente están mucho más rezagados que otros, ¿ya? En general, por ejemplo, si yo les pido a ustedes como audiencia que se imaginen a una mujer con cáncer de mama, probablemente todos van a tener como una imagen que les va a venir a la cabeza. Pero si yo les pido que se imaginen a una persona con un cáncer de cabeza y cuello o con un cáncer hematológico, probablemente van a tener más dificultades para pensar en el fondo como en qué necesita esa persona, en qué condiciones está esa persona, cómo la podemos ayudar, etcétera. Y eso tiene que ver con el hecho de que efectivamente hay ciertos tipos de cáncer que en nuestra sociedad están mucho más visibilizados, lo que significa que también tienen mucho más recursos en la comunidad para poder satisfacer sus necesidades. Y eso también necesariamente, la contracara es que tenemos pacientes que lamentablemente tienen bastante pocos recursos en la comunidad donde acudir para poder en el fondo encontrar apoyo de pares, encontrar información de calidad, para en el fondo desarrollar estrategias de autocuidado. Entonces yo creo que eso es muy importante, en el fondo poder documentar y visibilizar las necesidades de pacientes con cáncer, con cánceres que lamentablemente por distintos motivos están menos visibilizados o no son parte del GES, por ejemplo, y eso no significa que no lo estén, en el fondo, no lo estén pasando mal. O sea, tenemos personas que efectivamente, como decían por la respuesta de Diana, que estamos al debe. Y el segundo tema que yo creo que es muy importante que ahora nos tomemos en serio y ojalá podamos tener un debate a la altura y podamos generar evidencia de buena calidad y podamos también escuchar la evidencia y leer críticamente la evidencia internacional, se viene con el tema del debate sobre la eutanasia. Yo creo que ahora en el fondo se acaba de en retomar la agenda legislativa desde el gobierno de que quieren volver a impulsar el proyecto sobre eutanasia, y también la eutanasia también es un tema que está lamentablemente rodeada de muchos mitos, que está muy politizado, que en el fondo se asocia a ciertas creencias o se asocia en el fondo como a ciertas imágenes de lo que debiese ser la buena muerte o la muerte digna. Y yo creo que ojalá en el fondo podamos utilizar la investigación y podamos utilizar la evidencia, como les decía, tanto global como local, para poder tener un debate a la altura, porque yo creo que efectivamente es un debate que tenemos que dar, pero si el debate no se da en el fondo como con ideas fundamentadas, corremos el riesgo de que efectivamente nos quedemos como en palabras más efectistas y no vayamos realmente a las necesidades de las personas que efectivamente pueden requerir esa solución, pensándolo así. Bien, muchísimas gracias. Y bien, amigas y amigos, estamos llegando ya al final de esta mesa sobre salud mental y políticas públicas. Hemos compartido experiencias, hemos compartido conocimientos y sin duda, ¿cierto?, esto demuestra que es necesario, ¿cierto?, trabajar por una mejor salud mental en Chile. No se trata solo de identificar problemas, sino que además movilizarnos, ¿ya?, ocuparnos del problema. Y de todas maneras, ¿cierto?, estas soluciones deben estar basadas en evidencia, deben ser inclusivas y realmente deben ser asequibles también para toda la población. Y a modo personal, si me lo permiten, una licencia, ya que vamos a estar juntos durante todo el evento. Yo también quisiera poner sobre la mesa la importancia también de la salud mental de los trabajadores del sector salud, ¿ya? O sea, para poder cuidar efectivamente, los trabajadores de salud también tenemos que estar en completo estado de bienestar. Así que eso también es importante mantenerlo dentro de las políticas públicas. El desafío no es menor, pero contamos con el conocimiento, contamos con ejemplos internacionales y sobre todo la voluntad de poder
transformar estos desafíos en oportunidades. Así que muchísimas gracias a nuestros panelistas, un fuerte aplauso por sus valiosos aportes y a todos ustedes por ser parte de esta enriquecedora conversación. Muchísimas gracias y recordar siempre que el futuro de la salud mental en Chile depende de lo que hagamos hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias.